En el capítulo 3 del profeta Daniel, en este pasaje se narra la historia de los tres amigos de Daniel, quienes habían llegado a Babilonia en la primera incursión militar del rey Nabucodonosor a Jerusalén. En ese tiempo fueron llevados un grupo de personas a vivir a Babilonia, y entre ese grupo iban estos jóvenes. El trayecto a Babilonia pues eran cerca de 800 kilómetros de distancia, y pues quién sabe cuántos días habrán hecho para llegar hasta ahí con los soldados y toda la gente que llevaban para eh, vivir en Babilonia. Seguramente el trayecto no fue nada fácil. El libro de Daniel solamente tiene 12 capítulos y, y no va detallando las cosas que vivieron en el camino hacia Babilonia, y solamente le alcanza el tiempo para narrar algunas cosas importantes de la vida de él en la corte de el rey Nabucodonosor. Pero bueno, ellos llegaron y la palabra del Señor narra que ellos fueron seleccionados después de un curso intensivo de que fueron eh, seleccionados muchos más jóvenes judíos, no solamente Daniel y sus tres compañeros, sino otros más, porque la orden fue que de los jóvenes judíos que habían traído de Jerusalén, eh, el jefe de los eunucos, a él le dieron la orden de hacerlo, que seleccionara un grupo de jóvenes para que fueran enseñados en la ciencia de los babilonios y que pudieran servir después de un buen tiempo. El mismo Nabucodonosor los iba a examinar, y después de un tiempo, que puede ser un año o tal vez 2, 3 años, se venció el plazo y se presentaron delante del rey, y los seleccionados fueron precisamente Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que esos eran los nombres que le dieron en Babilonia. Entonces, bueno, Daniel era Belsasar, perdón, Belsasar. Eh, entonces, los demás pues fueron rechazados, y estos cuatro jóvenes quedaron ahí. Bueno, en el capítulo 3 se narra la del horno de fuego. El rey Nabucodonosor había mandado construir en el campo de Dura, como a unos 10 kilómetros o un poquito más de distancia de Babilonia, de la ciudad, en un lugar que ellos seleccionaron para construir la estatua del dios Marduk, que era el dios preferido de Nabucodonosor, y él mandó a construir una estatua en honor a su dios de pues aproximadamente como de 30 metros de altura, por unos, bueno, 6, tal vez 6 metros de ancho, o tal vez menos. Pues bueno, la arquitectura de ellos, los ingenieros, pues ellos se ingeniaron cómo hacer, y dice que era de oro. Imaginan cuánto oro se llevaron ahí. Pero en esa dedicación, el rey Nabucodonosor
e invitó a mucha gente, especialmente a los nobles, a las autoridades que él había nombrado en toda la provincia general de Babilonia, en el reino de Babilonia, que bueno, pues también era la capital, Babilonia, y también era el nombre pues, del reino también, que abarcaba bastantes pueblos, bastantes provincias. Entonces, en ese tiempo era curioso porque Belsasar o Daniel no fue llevado al campo de Dura, solamente fueron Sadrach, Mesach y Abednego. No se dice por qué él no asistió, tal vez se enfermó, tal vez se quedó a vigilar porque él era el gobernador de la provincia de Babilonia. Prácticamente se fueron y tampoco dice qué tiempo hicieron ahí para poder dedicar esa estatua. Bueno, entonces llegó el momento de la inauguración y el rey Nabucodonosor había ordenado, tenía toda su gente especializada ahí, estaban los músicos, estaban todos. Y entonces él había ordenado que cuando empezaran a los músicos a tocar sus instrumentos, entonces en ese momento todos, que probablemente eran cientos de personas que estaban ahí, no estaba todo el pueblo de Babilonia, sino era una cuestión muy especial, era el rey y todo su corte, que no eran muy pocos, eran más el ejército, también invitados para estar ahí, no todo el ejército, pero sí los más destacados generales, capitanes y soldados que acompañaban a Nabucodonosor. Entonces se ordenó y tenían que hincarse para reverenciar, para adorar a la estatua de Marduk. Bueno, pues todos lo hicieron, todos se pusieron en actitud de adoración, se inclinaron, se arrodillaron, se postraron, quién sabe cómo habrá sido, pero los únicos que se mantuvieron de pie fue Sadrach, Mesach y Abednego. Y bueno, pues no hubiera pasado nada si nadie hubiera dicho nada, pero había mucha gente envidiosa porque estos tres jóvenes estaban sobre todos los negocios, sobre toda la administración de la provincia de Babilonia, así que era como si fuera el SAT, como si fuera finanzas, ellos controlaban todo eso, entonces eran seguramente los que repartían el dinero a las provincias y todos recolectaban los tesoros del reino, así que además que pues él mismo los había escogido, Nabucodonosor, y entonces ellos se dieron cuenta que estos tres judíos no se pusieron en actitud de adoración, no adoraron a la estatua. Así que cuando terminó la ceremonia se acercaron y le dijeron a Nabucodonosor que ellos no habían adorado. Entonces, pues ahí vemos la envidia de estas personas. Y bueno, pues era el Dios de ellos. Los judíos no adoraban a Marduk. O sea, toda esa gente que había sido llevada a Babilonia respetaban, a pesar de que estaban siendo castigados por su Dios, por que sus líderes religiosos, sus reyes, sus sacerdotes se habían echado para atrás, pero había mucha gente que servía de corazón y entre esos estaba Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran fieles a Dios, servidores.
y servían en la corte del rey. Entonces Nabucodonosor se airó, se molestó contra ellos porque era la orden que le había dado. Entonces lo trajeron delante de él y les preguntó que qué es lo que había pasado y que iban a volver a tocar los instrumentos y otra vez se iban a inclinar. Pero bueno, los tres judíos le dijeron a Nabucodonosor que bueno, que eso era imposible para ellos, porque ellos no adoraban a otro Dios más que a Jehová. Entonces, eso indicaba que aunque tocaran otra vez los instrumentos musicales, ellos se iban a mantener ahí de pie, sin mostrar respeto hacia un ídolo, aun cuando fuese de oro. ¿Se imaginan ustedes una estatua de oro? Ese metal que todo el mundo lo persigue por su valor, pero ellos no. Entonces se molestó Nabucodonosor y entonces ellos habían dicho desde el principio, cuando ellos hicieron eso, que el que no lo hiciera iban a ser echados en un horno de fuego. Y bueno, él se molestó tanto que dijo, bueno, pues así son las cosas, entonces calienten 7 veces más, échenle más leña al horno. Y bueno, pues eso ya estaba ahí. Además se entiende por qué estaban los hornos ahí, porque la construcción, la base de la estatua, para poner la estatua, pues estaba, su ingeniería era tremendo, así que se utilizaban, entonces tenían que coser los ladrillos, entonces se entiende por qué estaban los hornos de fuego ahí. Entonces pues se pusieron a trabajar y lo calentaron 7 veces y ordenó que fuesen amarrados con todo y ropa. O sea, no los desnudaron nada, sino que los amarraron, los ataron bien y mandó a un buen número de soldados muy fuertes para que los cargaran y los echaran al horno de fuego. Entonces se los llevaron. El horno era tanto el calor que los que llevaban cargados a estos 3 judíos para meterlos al horno, apenitas pudieron echarlos al fuego, porque ellos pues ya no regresaron. ¿Por qué? Porque el calor de ese fuego los mató. No se dice cuánto eran, pero puede ser que hayan sido 3 o 4 o 5 o 6 para cargar a cada uno de ellos y tirarlos al horno de fuego. Pues ellos se quemaron, se murieron. O sea que tal vez rescataron sus cuerpos, pero porque ellos no cayeron al horno de fuego. Pero la palabra del Señor dice que los 3 que cayeron al horno de fuego, se espantó Nabucodonosor cuando vio que en lugar de 3 habían 4 en el horno de fuego. Entonces Dios, así le habían dicho los 3 judíos a Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos del fuego, del horno de fuego, pero si acaso Él no quisiera hacerlo, pues tampoco estamos dispuestos a morir, aun cuando Él, nuestro Dios, no nos salvara del fuego. Pues el Señor los libró. O sea que el testimonio de estos 3 hombres judíos, siervos del Altísimo Dios, respetuosos de Dios, servidores de Dios, pues Dios había respaldado su testimonio de ellos, porque le estaban dando la honra, la gloria al único Dios verdadero, y Él los libró y mandó a su ángel, y es probablemente que el que estaba ahí, pues de alguna manera podríamos decir era
el Señor Jesucristo, que los había salvado. De alguna manera ahí está representado la figura de Jesucristo, quien más adelante, después, 600 años después de esta historia, el Señor Jesucristo había de venir a este mundo. E iba a bautizar con fuego, como había dicho Juan el Bautista, y él va a bautizarlos con fuego. Es algo tremendo la semejanza de aquí del horno de fuego. Pero sí, el rey Nabucodonosor se espantó, se estremeció y le dijo a su gente: ¿acaso no fueron 3 los que metimos? ¿Y cómo es que yo veo 4? Y se paseaban en el horno de fuego. Pues quién sabe qué sintió Sadrac, Mesach y Abednego cuando fueron lanzados, y ni siquiera sintieron el calor del fuego. La palabra de Dios dice que Nabucodonosor se acercó lo más que pudo y les habló y les dijo: Sadrac, Mesach, Abednego, salgan y vengan para acá. Y cuando ellos salieron, las ataduras, las cuerdas con que los amarraron, esas sí se quemaron. Esas sí se quemaron. Pero la ropa de ellos, sus turbantes, lo que ellos llevaban, vestimentas elegantes, porque ellos eran de la corte del rey, estaban bien vestidos. Ni ellos, esa ropa tampoco se quemó. Cosa curiosa, las cuerdas sí se quemaron, pero ni siquiera un cabello, y además ni siquiera el olor a fuego, nada que se haya sentido. Así como ellos entraron sin ningún olor, así ellos salieron de ese fuego intenso que le habían aumentado la lumbre 7 veces. ¿Se imaginan ese calor? Y se imaginan los soldados que ahí estaban tirados ellos, muertos, porque no soportaron, se sofocaron y cayeron muertos. Apenas le dio tiempo de meter a los 3 judíos al horno. Bueno, cuando ellos salen, entonces Nabucodonosor no queda más que reconocer. Pues no se convirtió en ese momento, probablemente Nabucodonosor después en el capítulo 4, cuando él pasa 7 años convertido como una bestia y que escuchó la voz de Dios, que Dios le habló directamente, es probable que haya reconocido. En este momento solamente sintió temor, miedo, tremendo miedo, y ordenó a todo el pueblo, a toda la nación, a toda Babilonia. Y no dijo que adoraran al Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. No lo dijo. Solamente dijo que no hablaran mal del Dios de los judíos, que respetaran, que no se atrevieran a decir cosas, groserías en contra del Dios de los judíos, porque el Dios de los judíos había demostrado que tenía el poder para salvar a sus siervos. Así dijo Nabucodonosor, porque Sadrac, Mesach y Abednego no quisieron honrar a la imagen de Marduk, pero su Dios los respaldó. Ese es un testimonio tremendo lo que ellos hicieron. Y estaban dispuestos a que Dios pudiera decir: bueno, pues
ustedes mueren en el horno de fuego, a pesar de que, pero Dios es grande, es poderoso. Él libró a sus siervos y este acto de fe de ellos es un acto que a nosotros nos debe de identificar, porque nosotros como hijos de Dios, como decíamos la semana pasada cuando hablábamos del Espíritu Santo que mora en el creyente, en los que creemos a Jesucristo, Él dijo que su Espíritu Santo habría de venir sobre el creyente para todas las personas arrepentidas, para todas las personas que están ya cansados de pecar, que están buscando una forma, una manera de salirse porque están cansados. El capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, el versículo 28 en adelante, dice el Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. El Señor Jesucristo estaba viendo a las gentes y sentía compasión de ellos y podía ver el cansancio de la gente, no poder cumplir con la ley. La carne les impedía hacer las cosas de Dios. Pero ahora el Señor Jesucristo traía una nueva fuerza, el nuevo poder de que no iba a estar por fuera, sino que por dentro del hombre, por dentro del individuo, para que pudiésemos vivir conforme a la ley de Dios, a través de la fe en Jesucristo, porque tiene que ver con la fe. Y eso la despierta el Señor con la palabra, con su palabra, con la palabra del Señor. Y entonces se convierte en nosotros el fuego. Todos nosotros, todos los cristianos, hemos sido bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Solamente que tenemos que hacer nuestra parte. Todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. Desde el momento, desde aquel día cuando sinceramente entregamos nuestra vida a Él y le dijimos: Señor, como tú dices, yo estoy cansado de pecar, cansado de hacer lo malo, no estoy satisfecho. Si tú puedes hacer algo por mí, hazlo. Y cuando sinceramente vinimos a la presencia del Señor Jesucristo y le dijimos: Señor, aquí estoy, por favor, perdóname. Entonces, desde ese momento hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y se cumple la profecía de Juan el Bautista cuando dijo: y Él os bautizará con fuego. Y ese fuego, podríamos decir, no quema, es un fuego que impulsa, es un fuego que se manifiesta de una manera poderosa. Y todos podemos tener ese bautismo de fuego, pero eso ya depende de nosotros, porque el Señor ya derramó su Espíritu. Ahora depende de nosotros. Ahora depende que nosotros le digamos: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque ya el Espíritu Santo ya mora con nosotros, en nosotros. Ya no está solamente por fuera
animando a la gente, porque el Espíritu Santo, cuando alguien le predica o cuando alguien escucha la palabra de diferente forma, ya sea por televisión, por la radio, por el internet, por una predicación en la calle, en el mercado, alguien que esté predicando o que esté leyendo un folleto o que está leyendo una porción de la Biblia, el Espíritu está por fuera, diciéndole a la gente que está oyendo, hazle caso a lo que Él dice. Hazle caso a lo que estás leyendo. Hazle caso. El Espíritu Santo está empujando a la gente, animándola, porque la palabra de Dios dice que es por el oír la palabra, en el capítulo 10 de Romanos. Ahí dice que la gente tiene que escuchar la palabra. Y el que escucha la palabra y no quiere nada, pues ya en el día final, en el último día, esa persona no podrá decir, a mí no me dijeron nada, yo no escuché nada, yo no, porque la palabra de Dios fluye mientras nosotros caminamos. Nos subimos a una combi y el chofer, que es cristiano, tiene música cristiana. El chofer del taxi, que es cristiano, está poniendo predicaciones. Y la gente, algunos tal vez dicen, oye, apaga eso. Pues ese es su problema. Yo no quiero escuchar eso, apágalo. Ese es su problema. Pero mientras él esté escuchando, no diga nada, el Espíritu Santo está motivando al viajero. Y más si tienes tu Biblia y te dedicas a escudriñarla y todavía no eres cristiano, ten por seguro que el Espíritu Santo está. Pero si ya eres cristiano, seguramente ya el Espíritu ya está dentro, entonces Él te va a enseñar perfectamente la ley de Dios, que es lo que Él quiere. Y entonces nosotros poco a poco nos vamos a dar cuenta y tenemos que ser testigos de Dios. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, va a llegar el momento en que vamos a tener que dar testimonio al extremo. Testimonio extremo es lo que vivieron ellos. Y así hay muchos cristianos que están viviendo, estamos viviendo. Los momentos a veces son difíciles, pero a pesar de eso, el cristiano está dispuesto a seguir dando testimonio. Entonces, es lo mismo que vivieron estos tres hombres ahí hace cientos de años, porque está registrado, históricamente está registrado. Si acaso se indagara más en la historia de Babilonia, seguramente es probable que algún texto de ellos esté también esto. Pero Daniel, el profeta Daniel, lo rescató. Él no estuvo en el campo de Dura, pero se lo platicaron sus amigos. Y no solamente ellos se lo platicaron, se lo habrán platicado el mismo rey Nabucodonosor, porque se llevaba muy bien con Daniel, con Belsasar, porque era su consejero predilecto del rey Nabucodonosor, y seguramente que habrá dicho, oye, lo que vimos en el campo de Dura, en el horno de fuego, te reconocemos que ustedes tienen el más grande de los dioses, el único Dios verdadero. Y a ese Dios nosotros servimos. Al mismo Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego.
es el mismo Dios, porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida eterna. Así que, hermano, vamos a animarnos, vamos a continuar adelante y vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a seguir adorando su nombre. Y a los amigos que nos ven, que nos escuchan a través de este medio, solamente Jesucristo tiene el poder. Si tú estás cansado, ven a Jesucristo y dile que tú estás cansado y que necesitas, no cansado de trabajar, sino cansado de vivir en pecado. Porque si tú quieres una vida limpia, Jesucristo vino para que tú la tengas. No le te resistas, confiesa tu pecado a Dios, reconoce que eres pecador y acepta a Jesucristo como tu único Salvador. Que Dios te bendiga. Amén.